Bueno, la verdad es que la pandemia sí que ha transformado un poco los hábitos en todos los sectores, los hábitos de la ciudadanía. Entonces yo creo que la clave, tanto en la administración como en el resto de sectores, ha sido la adaptación, ¿no?, a ese cambio. Y en este caso, pues la administración estaba preparada, podemos decir que estaba preparada, y se ha adaptado a ese cambio. La relación con la ciudadanía ha sido diferente, ellos han tenido que seguir manteniendo esa relación con la ciudadanía, y lo que ha pasado es que de alguna manera se ha incentivado una relación más electrónica de la que existía hasta ahora. Han tenido que cambiar tanto a nivel de gestión interna, pues como nos ha pasado en otros sectores, hasta del teletrabajo. En su caso también ha tenido que haber teletrabajo y lo han podido hacer porque estaban preparados para ello, podían trabajar desde sus casas por el sistema en el que tenemos todas las aplicaciones, que es un sistema en la nube, y lo podían hacer. Lo que pasa es que hasta ahora no se había hecho porque no había habido necesidad. Entonces, pues bueno, eso ha supuesto un cambio que también hay que adaptarse a ese cambio. Lo mismo con la relación a nivel de tramitación con la ciudadanía, ¿no? Pues antes igual era más presencial, ahora se ha incrementado esa relación, y luego efectivamente ha habido cosas que se han tenido que hacer nuevas, que no existían, y bueno, que también nos hemos ido adaptando, pero sí podemos decir en líneas generales que se ha notado un cambio importante. 12 años trabajando con los ayuntamientos, ¿no?, dando servicio a los ayuntamientos para que puedan estar cerca de la ciudadanía y facilitar a la ciudadanía esa relación con la administración, que no sea pues bueno, tan distanciada, sino cada vez más cercana. Y bueno, es un periodo de 12 años que, cuando hablábamos hace 12 años de administración electrónica en los ayuntamientos y del proyecto de Bizkaitik en general, pues bueno, no se veía evidentemente como se veía hace 5 años, y menos como se ve ahora, ¿no? Lo que hace 12 años era algo innovador, es que ahora resulta que es algo necesario, totalmente necesario. O sea, en la escala ha subido en las necesidades de la administración hacia su ciudadanía, toda esa tramitación y herramientas que les permitan tener esa relación con ellos, ¿no? Bueno, lo que decíamos, ¿no?, ha sido de alguna manera muchos años de impulso, de cambio social, y también de impulso de la propia ley, ¿verdad? Que al final, pues bueno, pues eso también ha hecho que de alguna manera pues nos pongamos las pilas en la administración. Y a día de hoy nosotros tenemos la labor como Bizkaitik de ayudar a todos esos ayuntamientos a implantar esa serie de herramientas que les hagan cumplir con todos los requisitos legales, que además van a hacer que la relación con su ciudadanía sea diferente, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos dado cumplimiento a esas leyes, tienen las herramientas, y ahora hay que adaptarlas, ¿no?, y hay que impulsarlas en cada uno de los ayuntamientos. A día de hoy, los ayuntamientos de Vizcaya, podemos decir que en menor o mayor medida, todos ellos, y cuando digo todos ellos quiero hacer hincapié en el más pequeñito y el más grande, porque esto supone que todos tienen que adaptarse a los requerimientos que hay en este sentido, y que lo están haciendo. Y que si hoy en día vamos a Fluis o vamos a Morga o cualquier municipio pequeño, está adaptado a que yo haga, por ejemplo, un registro que quiero hacer en mi ayuntamiento, pero que quiero que vaya a la administración X del Estado. Y hoy en día esos ayuntamientos pequeños están preparados. Yo creo que están preparados gracias también bueno, al impulso por parte de los propios municipios, de los propios ayuntamientos, tanto desde el punto de vista político como de los funcionarios y funcionarias, y con la ayuda, en este caso, que presta la Diputación Foral a través de Bizkaitik. Hay mucha preparación y mucha concienciación. Yo creo que en los últimos años, además, mayor, porque ya lo que decía antes, esto no es algo que quiera o no quiera hacer, esto es algo que tengo que hacer. Bueno, pues lo que os decía, en los últimos 3 años, sobre todo, pues nos hemos dedicado mucho bueno, a dar servicios
para los ayuntamientos y ponerlos en marcha y darles también formación y adaptación para todos los funcionarios y funcionarias. Y sobre todo nosotros estamos dedicados tanto a la gestión administrativa interna de los propios ayuntamientos, esos servicios y productos que tienen para su mejor gestión interna. Tenemos una parte también más dedicada a la ciudadanía, de gobierno abierto, de aplicaciones con las que los ayuntamientos trabajan con su ciudadanía, y tenemos una parte más ligada a lo que es la tramitación, que son las sedes electrónicas que utilizan tanto empresas como ciudadanas y ciudadanos en esa relación con la administración. Entonces, en ese sentido, sobre todo los últimos años, nos hemos centrado en la relación directa con la ciudadanía para que cada vez sea más fácil, ¿no? Este último año, por ejemplo, en todas las sedes electrónicas de los ayuntamientos que están con Bizkaiti, que hemos intentado dotar de mayores tramitaciones online, ¿no? Que la ciudadanía pueda sacar sus recibos vía sede electrónica, que puedan hacer todos los trámites y que puedan tener una visualización de toda la relación con el ayuntamiento, la carpeta ciudadana. Bueno, hemos puesto en marcha el registro de interconexión de registros, el sistema de interconexión de registros. Hemos puesto en marcha el sistema de apoderamientos. Entonces, son un montón de aplicaciones que al final lo que buscan es esa facilidad para el ciudadano, ¿no? Estamos impulsando también la interoperabilidad, de manera que, bueno, pues que el fin final es que la ciudadanía no tenga por qué aportar cientos de documentos, ¿no? Esa fama que tiene la administración de te lo pido aquí, te lo vuelvo a pedir allí. No, pues vamos a ayudar a los ayuntamientos a que interoperen y a que deje de existir esa petición constante de documentación. Entonces, bueno, pues esa es una parte de la labor que hemos hecho en este último año y que seguiremos haciendo cara a los próximos años. Y estamos trabajando, hemos empezado a trabajar también en temas de ciberseguridad, porque claro, cada vez los ayuntamientos, las entidades locales están trabajando más en la tramitación electrónica, todo es online. Claro, esto llega también a que tengan ciertos riesgos. O sea, hay una serie de amenazas y se tienen que cubrir, ¿no? Y tienen que saber, y bueno, este último año hemos estado haciendo muchas sesiones de concienciación en este sentido con las entidades locales, y bueno, y a partir de ahora pues vamos a empezar a trabajar con ellos para poner medidas técnicas y también de gestión para que, bueno, pues ayudarles en mitigar esos riesgos de ciberseguridad, ¿no? También queremos trabajar para el año que viene en el dato, ¿no? Pues claro, hablamos de un montón de proyectos que hemos puesto en marcha. Nosotros llevamos toda la gestión o gestionamos todas las herramientas de los ayuntamientos de Vizcaya, y evidentemente hay ahí una serie de datos interesantes para la administración para que les puedan dar visibilidad para tomar ciertas medidas, ¿no? Queremos empezar a trabajar también con ellos en esos cuadros de mando que les den un poco de visibilidad a los ayuntamientos para la toma de decisiones en diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchos proyectos en marcha, siempre con, pues bueno, de la mano de los ayuntamientos, porque al final son ellos los que finalmente dan el servicio a la ciudadanía, y bueno, pues con muchos proyectos, la verdad. Bueno, pues los ayuntamientos hoy en día tienen una disposición, es verdad que cada vez están más abiertos a la ciudadanía, bueno, en temas de gobierno abierto, transparencia, colaboración con sus ciudadanos y ciudadanas, y para ello pues ya de hace tiempo contaban con una aplicación de gobierno abierto que se llama Zabaltzen, que de alguna manera en los últimos años pues hemos ido dándole nuevas funcionalidades a esa aplicación, ¿no? La última funcionalidad muy interesante de la que disponen es de la de rendición de cuentas.
Bueno, a través de esta aplicación los ayuntamientos pueden dar cuenta a su ciudadanía de su plan de legislatura de manera muy didáctica, ¿no? Pues poniendo esos objetivos que tenían marcados en la legislatura y ver cómo los están llevando a cabo, ¿no? De manera muy visual. Pues ya hay ayuntamientos que están aplicando la rendición de cuentas en el gobierno abierto y lo están llevando a cabo. Además, es una funcionalidad súper interesante porque está interconectada con la plataforma de rendición de cuentas de Irekia del gobierno vasco y bueno, de alguna manera pues es una forma de ver lo que tu ayuntamiento está realizando de manera clara, ¿no? Por otro lado, también se están abriendo cada vez más los datos que tienen los ayuntamientos. Pues como hemos comentado antes, pues hay mucho dato y ese dato pues tiene que estar al servicio de también la ciudadanía. Entonces, pues bueno, pues los ayuntamientos de Vizcaya tienen posibilidad de tener Open Data Vizcaya y allí exponer los datos que de alguna manera la institución foral, la propia Diputación, tiene de cada uno de los ayuntamientos y los expone de manera directa con un enlace al Open Data Vizcaya de la Diputación y entonces ahí podéis encontrar datos de todo tipo, desde carreteras hasta datos más de padrón, siempre pues de manera estadística, ¿no? Y bueno, pues los ayuntamientos trabajan un poco en esa parte de apertura con la ciudadanía a través de diferentes aplicaciones y algunas de las más interesantes son estas. Mira, a nivel de datos, ¿no? para ver lo que ha sido esta evolución o esa transformación digital, ¿no? que hablamos, que se está viviendo, hay un dato que a mí me parece muy interesante, que es el número de registros telemáticos, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, ¿no? El porcentaje total de registros telemáticos que tenemos sobre el total de registros a día de hoy es de un 41%, cuando hace apenas 6 años no llegábamos al 10%. Entonces yo creo que es muy visible, ¿no? el impulso en esos pocos años, ¿no? Luego, en estos últimos todavía es mayor, porque la tramitación electrónica ha crecido del año pasado a este un 50%. Como datos, por ejemplo, el sistema de interconexión de registros, que se ha puesto en marcha el último año, en unos pocos meses, no voy a hablar ni de 10 meses, pues tenemos más de 20 y tantos mil registros. Entonces esto supone que es un avance en poco tiempo muy grande, ¿no? También es cierto que los ayuntamientos en este sentido pues comenzaron trabajando con las notificaciones electrónicas, pero a día de hoy podemos decir que hay cada vez más ayuntamientos que utilizan el 100% de su tramitación es electrónica. Y esto está incrementando, es decir, esa visión de cambio de chip del papel a lo electrónico, pues va en grados pues, cada vez más. En los últimos tiempos ya, pasamos como a un 100%, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que también hay un incremento fantástico del año pasado a este que se ha duplicado. Pues bueno, hay ciertos datos que de alguna manera hacen ver que se está produciendo una revolución en este sentido y cara al año que viene creo que lo vamos a ver todo.